Pues ya estamos de regreso, Jorge Armando, y ahora sí, querida audiencia, vamos a un tema que es central el día de hoy, sin duda, el luto nacional que plantea esta mañana el presidente López Obrador por la conmemoración, una triste conmemoración de 8 años de los hechos que se presentaron en Iguala, esta desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y todo lo que sucedió después, en medio de pues varias situaciones que han pasado, la aprehensión de 4 militares, también del ex procurador Jesús Murillo Caram, ya es una cosa que aquí la hemos venido informando, de todo lo que se ha detonado como proceso judicial a partir de los resultados de un informe de la Comisión de la Verdad que encabeza Alejandro Encinas, el subsecretario, y bueno, de ahí varias cosas han sucedido, ¿no? Las reacciones de la familia, también ahí las reacciones de grupos que más bien se han considerado como provocadores, ¿no? Exactamente. Y resistencias al interior de la propia Fiscalía. Este fin de semana fue filtrado, hay que decirlo, el informe de la Comisión de la Verdad sin las partes testadas que, pues, significa, eso lo que significa es una revictimización de los padres directamente, porque se muestran cosas que no estaban, que estaban tapadas, porque son muy sensibles con respecto a lo que ocurrió con los muchachos, y por otro lado también se vulnera el proceso judicial que ahora está en marcha. De todas maneras, el presidente dice: la verdad se tiene que saber. Sí, además destaca, estamos rompiendo el pacto de silencio que hubo entre los involucrados y también el pacto de impunidad. Una filtración calculada a Penilei Ramírez de Reforma que se presta a ser un instrumento de esta filtración. Incluso se llegó a comparar ella con Julian Assange, no tiene nada que ver una cosa con la otra, una desproporción, pero sí se abrió el debate sobre por qué presentar con esa crudeza y, en todo caso, que se ganó, sino abonar al morbo y a la posibilidad de que algunos digan: ¡ay, el debido proceso, como ya me exhibieron tal cual, entonces no es válida la acusación! Dice el presidente: sí, que se sepan las cosas, pero sí también no es ingenuo y reconoce que hubo una intencionalidad en esa filtración. Y pues rápidamente Dalila Escobar, esta reportera, le dice: está estancado el caso Ayotzinapa. Pues ¿cómo va a estar estancado? Con Murillo Caram en la cárcel, con el coronel José Rodríguez en prisión, por primera vez un militar de ese rango en la cárcel, precisamente por el caso Ayotzinapa. Ahora sabemos que había un soldado que estaba fungiendo como estudiante, o sea, que había infiltrado a este grupo. Tenemos cada vez más información y, sin duda, una voluntad del Estado mexicano a dar con la verdad. Entonces dicen: está estancado. Quieren colocar, estimada Azul, y me enseñabas una caricatura, un monero, sí, y que quiere colocar, lo vamos a ver más adelante, la tenemos, ¿verdad? De cómo quieren colocar las cosas como si la 4T fuera exactamente lo mismo que lo que sucedió antes. Y creo que justamente de eso es de lo que habla el presidente esta mañana cuando dice: hay muchos intereses en juego. Es decir, finalmente no creían que iba a suceder lo que está sucediendo. Entonces, por un lado, se está empujando a que no suceda, ¿no? Desde adentro hay fuerzas que están empujando para que así sea. Hay elementos ahí de boicot muy claritos. Y por otro lado, en la prensa lo que vemos es esta narrativa y este discurso de todos son lo mismo, no están llegando a ningún lugar distinto. En fin, valdría la pena preguntar más bien qué gana una persona o un diario como El Reforma y Penilei Ramírez al publicar lo que publicó, cuando en esencia es exactamente lo mismo en conclusiones que ya había presentado la Comisión de la Verdad en voz de Alejandro Encinas, pero sin la parte esta tremendamente sensible que pues directamente afecta a los padres y también el debido proceso. Entonces, bueno, esto habló el presidente fundamentalmente alrededor de estos intereses que hay en juego. Muchos intereses en juego. Hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió, tampoco que se castigue a los responsables, pero
tenemos una voluntad inquebrantable para que haya justicia, que no haya corrupción, que no haya impunidad. Y nada ni nadie va a detener este proceso de transformación del país, garantizando en cualquier circunstancia la libertad de manifestación, de expresión, el derecho a disentir, el derecho a la manifestación. Lo único es evitar la violencia, en cualquier circunstancia, la libertad de manifestación, de expresión, el derecho a disentir, el derecho a la manifestación. Lo único es evitar la violencia. Bueno, y quedó enterrada la verdad histórica de Murillo Karam, que en esencia decía que estos jóvenes habían sido llevados a un basurero e incinerados ahí. Y pues se ha descubierto que Murillo Karam no solo mintió, sino que a través de Tomás Herón, el Estado mexicano sembró pruebas, torturaron, o sea, forzaron una narrativa para rápidamente darle carpetazo al asunto. Es un caso muy complejo, hay que ser muy responsables, hay que darle lectura al informe de esta comisión y bueno, pues ahí cuando uno revisa todo esto se da cuenta que no podía manifestarse el Estado así de sencillo. O sea, que el hecho de que hubieran tratado de meter la basura debajo del tapete es porque en efecto había involucrados militares, el propio gobierno federal, el gobierno estatal, el municipal, y que rápidamente intentaron pues adjudicarle la responsabilidad a uno de los involucrados, para uno solo, al propio José Luis Abarca, ¿no? Que por cierto ya lo andan exonerando en uno de sus delitos, uno de los jueces que ya está denunciado porque este juez resulta que pues se está yendo por las ramas en lugar de la justicia. ¿Qué dice López Obrador? Que pues sigue actuando el gobierno de la 4T. Encinas muy molesto también con esta filtración, el subsecretario de Derechos Humanos, diciendo que la FGR investigue, pero es, o sea, hasta contradictorio, pero ¿qué más se puede hacer si la FGR seguramente fue la que filtró este informe? Sí. ¿Tiene que investigar su propia filtración? Así es, ¿No? o cuál sería la instancia, ¿no? Sí. Pero sí, es lo que solicita el día de ayer en su tuit Alejandro Encinas, el subsecretario, condenó la lamentable filtración de la información entregada a la Fiscalía. Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres. En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas en este asunto tan delicado. Este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad. Y esto que dices, solicito a la Fiscalía que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esa filtración. Bueno, pues la Fiscalía sí deberá dar cuentas de esto, porque mira, muy lamentable y muy condenable es lo que puede hacer una periodista al hacer uso de su ética profesional y decir si vale la pena o no vale la pena publicar una cosa como esta. Pero lo cierto es que la responsabilidad penal está dentro de quien filtró y esto está pues al interior de la propia Fiscalía. Entonces sí tendrían que rendir cuentas sobre una cosa de estas, y ahí no nombra ni señala específicamente a los grupos de interés el presidente, pero sí dice están en todos lados y por todos lados entendemos que también adentro de la Fiscalía. Y aún así dice, pues nosotros seguimos adelante con esta investigación. Sobre el tema de la filtración, vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Fundamentalmente, esto es de mala fe, pero también añadió, es importante que sí se conozca. Ese fue nuestro acuerdo, de hecho, con los familiares. Eso es lo que ellos pidieron, por más doloroso que fuera. Yo creo que lo hicieron de mala fe, pero, en mi opinión, no se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpa, no solo por eso, sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos. Le ofrezco disculpa a los padres. Es lo que debe de cuidarse. También yo les dije, y ellos también en un momento lo plantearon,
de que querían la verdad, aunque fuese dolorosa. Y sí es muy dolorosa, mucho, mucho, muy dolorosa. Ese es el único tema. Lo demás es una actitud de, con todo respeto, de sopilotes. Porque a lo mejor quienes filtraron ese documento sin testar lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal. Sí, nada más que esto no es un asunto nada más jurídico. Esto es un asunto de justicia y de Estado, porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo a los responsables. Esas maniobras legaloides, chicanas, no aplican. Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, tiene una tarea fundamental en esta administración, que se sepa la verdad en torno a este caso de Ayotzinapa. Entonces, él, junto con otras instancias, elaboran un informe que le entregan al presidente. Incluso recordó ese momento de cómo le entregan el informe, le pregunta a Encinas, López Obrador, ¿tienen la certeza de lo que se está aquí presentando? ¿Ya lo revisaron bien? Vamos a verlo. Y lo lee el presidente López Obrador, lo lee completo, tiene conocimiento de causa. Y esto porque también le plantean que hubo unas órdenes de aprehensión que canceló la FGR, y dice el presidente, a ver, de entrada, de eso que se habla, de más de 20 personas que estarían involucradas y que se hubiera buscado ya una orden de aprehensión, pues no vienen en el informe, y nosotros tenemos como punta de lanza y guía fundamental el informe. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Estamos actuando a partir de la investigación que llevó a cabo la Comisión Especial, y a partir de ese informe se decidió solicitar a la Fiscalía que se actuara, que ya no se perdiera más tiempo, y que si en el proceso se presentaban pruebas y resultaban responsables otras personas, pues que se procediera. Sí, aquí esto es muy importante porque el presidente plantea, a ver, yo vi el informe, ¿cómo vamos a ser iguales de entrada, no? Yo vi el informe y lo primero que dije es, aquí hay elementos sólidos para echar a andar una investigación judicial, y es lo que instruye. Ahora, los elementos sólidos era sobre lo que estaba en el informe, y en ese informe habían señalados específicamente que son los que respalda, digamos, la Comisión de Encinas y por lo tanto el presidente, y por eso con respecto a estos 21 detenciones que originalmente se dieron, dicen eso en principio no, porque tampoco, o sea, porque también está esta otra parte que por otro lado le han querido reclamar, que es que se fueron muy rápido con las cosas. Pues no, con donde hay elementos, pues se presentaron, digamos, los casos, y donde no hay elementos el presidente dice, por lo pronto eso no, y eso no quita la posibilidad de que conforme avance la investigación, otras líneas puedan ser abiertas, otros puedan ser señalados, pero de entrada esos no. Así es. Y también es muy importante destacar que este fin de semana el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, pues ya confirmó que se puso la denuncia penal en contra del juez Samuel Ventura Ramos, quien ha exonerado a 120 involucrados por asuntos de supuestamente temas de tortura. Sin embargo, entre las cosas anómalas es que no señala el juez quiénes son los supuestos torturadores, y en todo caso no se repone el proceso. No. Hay que destacar también que el Poder Judicial ha sido más una obstrucción en este caso por este tipo de asuntos. Así se revela en el propio informe cómo diversos jueces han actuado de una forma extraña, por decirlo menos, y una de las peticiones es que todas las denuncias se radicaran en un solo juzgado, y están desperdigadas, unas en Querétaro, otras en el Estado de México, otras en Matamoros, o sea, todo un desaseo en torno al caso, y por eso ya esta denuncia en contra del juez por delitos de administración de justicia. Veremos en qué termina este asunto,
pero es una denuncia ante la FGR. Creo que es de las pocas veces que un gobierno también denuncia a un juez federal y que pues considera que hay que revisar la actuación de estos togados porque también eran intocables en el régimen anterior siempre y cuando jugaran al son de los gobiernos en turno, ¿no? Sí, sin duda. Y digamos, este es uno de los grandes debates que hay, ¿no? O sea, la actuación aquí de un poder judicial representado en este caso por este juez tampoco es que se hable de manera generalizada, pero hay casos muy específicos en donde se sostiene la comisión, el presidente, que existen elementos de peso para decir que ahí hubo irregularidades, sin duda, y por eso se abre este caso. Y la otra parte de este debate es lo que recae en las propias fiscalías que en casos donde se haya presentado tortura y esto, pero ahí es donde también hay un nuevo reclamo. Si esto sucedió, ¿por qué no se investigó? ¿No? O sea, como que eso quedó volando y ahora es lo que se está intentando investigar y por lo pronto ya hay un gran señalado que es ni más ni menos que el procurador. Entonces, el ex procurador, ¿no? El procurador entonces, ¿no? De la investigación, Jesús Oye, Murillo Caram. Que tiene muchos abogados, o sea, y tiene periodistas que lo siguen defendiendo. Dicen, ay, es que Murillo Caram actuó de forma debida y fue muy eficaz y sigue siendo cierta la verdad histórica, como le llamó Murillo Caram. Ahí está Carlos Marín, cada que puede en Milenio escribe en favor de Murillo Caram, pero pues como dice el presidente y el propio fiscal, Murillo Caram reconoció su responsabilidad, reconoció que la investigación estaba bajo su mando y esta investigación es una porquería, es algo que no tiene nada que ver con la verdad y con la justicia. Así es, y por la forma en que el propio Murillo Caram lo plantea en su momento, es que también Gertz Manero lo manejó como hay un o sea, se autoinculpa el propio ex procurador porque dice nosotros, es decir, mi persona, él como procurador y Tomás Herón somos los responsables de toda la investigación. Vamos a recordar, porque hoy lo recuerda el presidente y esto es para los jóvenes, no tan jóvenes, para que se sepa cómo fue presentado en su momento esta verdad histórica y más bien cómo ahora se recupera como la gran mentira que fue en función de los resultados de este informe de la Comisión de la Verdad. La magnitud de los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el Ejecutivo Federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del Estado de Guerrero y a sus policías municipales, que eran parcialmente responsables. Pero la dinámica de lo que había ocurrido, que era imposible ocultar, se salió de su control y fue en ese momento cuando el Procurador General de la República, Jesús M., se presentó ante los medios y señaló lo siguiente: estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la Agencia de Seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación. Pues muy importantes los mensajes que lanza el presidente en esta mañanera. Luto nacional, el gobierno no es tapadera, a diferencia de lo que sucedió con la administración de Peña Nieto, y pues no es justificable que todo lo que tiene que ver con una causa legítima y de protestas pacíficas se empañen con estos grupos de interés que pues suelen meter a vándalos para generar simplemente violencia. Ya sabemos que hay grupos que se dedican a eso, a tirar bombas molotov, a atentar contra policías. Dice el presidente que todas estas movilizaciones, así como ha sucedido con el movimiento que él encabeza desde décadas, sean pacíficas. O sea, nosotros nos robaron la presidencia y no se rompió ni un solo vidrio. Y también hubo otros momentos como el desafuero y siempre apelamos a estos grandes líderes históricos, sociales como Gandhi, pacifistas. Dice, no hay necesidad de estar violentando a la gente, a terceros, aunque sabemos que estas ocasiones, estimado Azul, pues las han tomado por asalto ciertos grupos conservadores. ¿Cómo han infiltrado
las marchas feministas, que también las causas feministas hay que acompañarlas, hay que abrazarlas. Sin embargo, sí aprovechan estos vehículos, no dejan pasar la oportunidad ciertos grupos conservadores para infiltrar y para golpear y para decir el Estado es represor y López Obrador es lo mismo que Peña Nieto o que Calderón, ¿no? Sí, por lo menos esa es una interpretación muy lógica en función de los resultados que trae una actuación como esta. Es decir, que se vayan y se destruyan monumentos, se destruyan lugares, se lastimen personas, ¿no? O sea, ¿qué resultados puede tener una acción como esa? Desde luego, no una revolución pacífica, no una cuestión que se dé dentro del diálogo ni de la democracia. No puede ser, es un acto tremendamente autoritario. Y por eso la convicción del presidente de hay un camino, es un camino más largo, es el camino que hemos recorrido nosotros, pero es el camino que sí nos lleva a la transformación y es a eso a lo que llama, ¿no? A seguir convenciendo. Si no es por la vía del convencimiento, entonces no se llega a ningún lado porque lo que tenemos es violencia y lo que tenemos es imposición de una parte sobre la otra. A eso nunca le hemos jugado, dijo el presidente, y por eso ahora la recomendación es sigamos caminando en la transformación, pero además en un contexto en donde no es que no estén sucediendo cosas, esa es la otra, ¿no? Que esto se presenta cuando sí están habiendo cambios, lo cual es pues muy irónico. Vamos a escuchar. Hay que leer a Mandela, se llama su libro El difícil camino, el largo camino por la libertad. O sea, no es tirar piedras ni bombas molotov, es protestar de manera pacífica y organizar al pueblo y convencer, y se requieren de muchas fatigas. No es nada más, esta es la fecha en que vamos a manifestarnos, vamos a provocar violencia y ya. No, esto es trabajo de todos los días, casa por casa, convencer en fábricas, en colonias populares, en las universidades, en las escuelas, en la familia, en las plazas públicas. Cuando se busca transformar una realidad de injusticias, de opresión, de corrupción, pues requiere de un trabajo de concientización. Por eso, mucho ojo con los provocadores, porque esos no quieren la transformación ni la justicia.